Muy bien. Sí se ve. Bueno, pues vamos a caracterizar este término a mayor profundidad. Gracias. Y con este tema, bueno, vamos a revisar también cómo el currículum oculto se está inmerso en esta educación, una educación que se ha entendido tradicionalmente como un proceso en el que los alumnos eran receptores de conocimientos que vertían sobre ellos profesores sabios en la materia. Esta concepción ha ido evolucionando en las últimas décadas y actualmente se entiende y se valora la diferencia cualitativa entre el proceso de instrucción y el de la educación. Este último se considera algo más amplio que entiende a los alumnos no como recipientes, sino como personas, que daba a la luz este concepto de la educación bancaria el autor Paulo Freire, que hacía una crítica directamente a este tipo de educación donde se le insertan este tipo de aprendizajes que, si bien no sabemos si de alguna forma van a tener, digamos, su cosecha en el futuro del estudiante, pero que sin embargo se le está advirtiendo al estudiante constantemente sin que exista una reflexión. Y bueno, al estudiante se le satura con conocimientos que son improductivos para él, que tienen poca relación con su vida. Y por otro lado podemos ver aquellos buscar que se consoliden estos aprendizajes significativos y que ya no se quedan solamente en el plano de aprendizajes, sino que ahora podemos hablar de competencias, que partimos de lo que sabemos a poder llevarlo a cabo en la práctica. Bueno, por ello en la actualidad se exige al docente que enseñe y haga llegar al alumnado algo más que conceptos, procedimientos y actitudes relacionados con su área. Se pide una educación en valores que enseñe a jóvenes a desenvolverse en la sociedad y convertirse así en ciudadanos con derechos y deberes. Y se empiezan a apreciar competencias que tengan que ver con la socialización, el trabajo en equipo, la resolución de los problemas. De manera oficial, por lo tanto, estos valores, cultura, se transmite a través de lo que se ha venido llamando como temas transversales. Son aquellos aprendizajes que comparten toda la comunidad educativa y traspasa el papel y la tinta de los que se empapan los niños. Ahora bien, existe hacerlo de manera extraoficial y en ocasiones no intencionada. Se utiliza en los centros para transmitir estos valores y en este caso estaríamos hablando del currículum oculto. Y bueno, son aquellos aprendizajes que dicen que se transmiten de forma extraoficial y que no son intencionados. Bueno, es evidente, sea cual sea el estilo del docente, que el alumnado y profesorado de un centro componen un grupo vivo, social, en el que se producen deseos, expectativas, sentimientos, intereses y conflictos, pudiendo ser estos vistos o no, explícitos o no. A partir de esa interacción se producen efectos a corto, mediano y largo plazo sobre los modos de sentir, actuar e incluso pensar de los alumnos. Los estudiantes no solo aprenden conductas y conocimientos, sino todo un conjunto de actitudes y de prácticas sociales que les sirven para la construcción de sus identidades. Hay autores que llegan a afirmar que los efectos más relevantes de la escolarización no son los relacionados con el aprendizaje de los contenidos académicos, sino que son los que pudieran considerarse como efectos colaterales o secundarios del sistema académico, que son realmente importantes para definir las transformaciones de los modos de sentir, pensar y actuar del alumnado, por cuanto son mucho más duraderos y relacionados con la construcción de la personalidad. El currículum oculto se refiere a la tendencia, ideología o contenidos incorporados a un determinado diseño curricular establecido por la tendencia de la escuela y que puede entenderse como una especie de microsistema de valores en un entorno educativo determinado.
Esto parte de la identificación de que la educación nunca es un proceso neutro, por lo que los componentes ideológicos de una determinada concepción moral y política se encuentran presentes en cualquier diseño curricular dado. De esta manera, el currículum favorece ciertos contenidos y desplaza a otros, estimula deseos y valores específicos. Hay una serie de características inmersas en el currículum oculto. Entre ellas podemos destacar las siguientes. Que en primer lugar, de sus características es que es omnipresente, porque actúa en todos los momentos. Es omnímodo porque reviste múltiples formas de influencia. Es reiterativo, como lo son las actividades que se repiten de una manera casi mecánica en una práctica institucional que tiene carácter rutinario. Es inevaluable, lo cual provoca que no se valoren en múltiples ocasiones las repercusiones que éste acarrea. Y bueno, estas características que brinda el currículum oculto también son características de una gran eficacia, porque el individuo hasta este momento no tiene conciencia de su influencia, no somete a revisión crítica ese influjo y hace que no se pueda defender fácilmente de sus perversiones, lo cual no quiere decir que todos los componentes del aprendizaje que se derivan del currículum oculto sean negativos. Esta es una percepción a priori, el de ver el currículum oculto de forma negativa. Muchas de las creencias de gran parte del profesorado se asientan sobre la racionalidad y por lo tanto de la ética. Y bueno, podemos entonces ver el alcance del currículum oculto, que incluso podría llegar a tener una dimensión mucho mayor que el currículum real. El currículum oculto, está permeando en todo momento todos los aprendizajes que deben de ser transmitidos, pero en el momento en el que se sale uno un poco de este currículum real o vivido, inmediatamente entramos en el campo del currículum oculto. Y bueno, estamos hablando de los ideales, de los pensamientos, de las emociones, todo aquello que se transmite indirectamente por parte tanto de la escuela, del mismo contexto, del profesor. Por eso es que dice que está omnipresente, y por lo tanto estamos hablando de que está presente en todos los niveles educativos. Omnimodo en todas las formas en cómo pueden llegar, es decir, desde distintas actividades invariables. Reiterativo, que esto es de alguna forma constante, así como las actividades, porque está inserto en una rutina diaria, por lo tanto es repetitivo hasta que se produce esta endoculturación, no lo apropiamos, y por lo tanto estos aprendizajes inconscientes, pues conscientes en un principio, se vuelven inconscientes, ¿no? Y algunos están trabajando de forma inconsciente directamente. Bueno, esta imagen de percibir el inconsciente y el consciente, pues es muy normalizada, ¿no? Es constante cuando se ejemplifica, porque podemos ver que todo lo que tiene que ver con el plano consciente es pequeño, ¿no? Aunque podría parecer una gran magnitud, pero es pequeño en relación a todo lo que esconde este inconsciente. Entonces, si tendríamos que ubicar el currículum real, pues estaríamos hablando de la suma del consciente y el inconsciente, de este currículum oculto y el vivido. Bueno, es inevaluable, porque lo único a lo que nosotros nos vamos a enfrentar es aquellos aprendizajes que estamos esperando evaluar, aquellos aprendizajes que estamos tomando en cuenta en nuestra planeación, pero lógicamente quedan a un lado todas las cuestiones que no tomamos en cuenta, que no están dentro de una rúbrica, que no están dentro de un diagnóstico, que no están en una evaluación formativa. Entonces es inevaluable, ¿no? Ya veamos cómo
Díaz Barriga, por ejemplo, tenía esta postura de que no todo se tiene que categorizar, por lo tanto no todo se tiene que calificar como inevaluable en el caso del currículum no oculto. Y bueno, es eficaz porque algunos autores refieren a que precisamente es tan amplio el tema del currículum oculto que permea todo, que es muy eficaz porque entra directamente al sujeto, que no es consciente. Estos aprendizajes pasan desapercibidos y uno se los apropia. Entonces, de ahí su eficacia, y que incluso es importante de lo inconsciente convertirlo en algo consciente, como ese currículum oculto, porque sabemos que podemos influir directamente. Entonces, sabiendo la influencia que puede tener este currículum oculto, podemos tratar de inferir en él. Bueno, como vemos, el individuo no tiene esta conciencia de su influencia, no se va a someter a esta revisión crítica de ese influjo, y bueno, por lo tanto, pues no se puede defender de sus perversiones, dice Etkin, este autor de 1993. Ya veíamos que pues no tiene que tener una connotación necesariamente negativa, pueden ser transmitidas también ideas al inconsciente de forma negativa, tanto positivas, ¿no? Estos ideales. Entonces, por eso este trabajo de ser reflexivos en nuestro trabajo. Bueno, la reflexión acerca del currículum oculto es algo que no necesita mayores justificaciones. Digamos, de aquí cae su importancia, ¿no? En tanto su eficacia. Desde hace un par de décadas se le vino otorgando en la literatura especializada una importancia decisiva, donde este currículum juega un papel destacado en la configuración de unos significados y valores de lo que el colectivo docente y el mismo alumnado no acostumbra a ser plenamente conscientes. Esta faceta de los procesos de enseñanza y aprendizaje es algo sobre lo que es habitual insistir de manera especial desde la aparición y desarrollo de lo que se viene llamando también teorías de la reproducción. Nuevamente, con esta cuestión de lo que queremos nosotros formar, y a partir de lo que transmitimos va a tener esta poderosa influencia. Es necesario, por lo tanto, que estas instituciones escolares, los profesores y las profesoras, en su papel como intelectuales comprometidos, generen un clima de reflexión y debate sincero, sin temores ni disimulos acerca del porqué de los contenidos culturales con los que trabajan y cómo lo hacen, sobre qué dimensiones de la realidad, con qué fuentes y con qué metodología facilitamos la reflexión de nuestros alumnos, les permitimos comprender su realidad y les capacitamos para seguir analizando y poder intervenir solidaria y democráticamente y también eficazmente en las diversas esferas de la vida en su comunidad. Existe además una preocupación explícita por abrir puertas que conduzcan hacia políticas y prácticas educativas más optimistas y democráticas, que atiendan a la diversidad que manifiesta nuestra infancia, nuestra juventud, y tratar por consiguiente de contribuir a evitar la segregación y la marginación tanto dentro como fuera de las instituciones docentes. El mundo de las profesoras y los profesores, pues en un inicio debe de existir una preocupación y una reflexión sobre el currículum y sus efectos. Existe una urgencia por la praxis del día a día que se llevan, muchas veces por descuidar una formación teórica, y por consiguiente produce en bastantes ocasiones una práctica que se convierte en una práctica rutinaria y robotizada. Al mismo tiempo, hace difícil que se generen auténticos cambios e innovaciones en ese ámbito. Es obvio que tratar de culpar al profesorado sería caer en un análisis excesivamente superficial, y entramos en este momento con esa pregunta de cuando
existe la problemática en el aprendizaje de los estudiantes, siempre se van a buscar responsables, y uno de los primeros responsables que se señalan siempre es el profesor, posteriormente pues a la escuela, y creo que tal vez al último al estudiante, y al final creo que a los mismos padres, ¿no? Un colectivo al que en la práctica continuamente se le vinieron negando posibilidades de su formación y actualización, en este caso el de los docentes, ya sea ofreciéndole discursos teóricos totalmente desfasados. Hay que tomar en cuenta, digamos, autores contemporáneos, o por lo menos a los clásicos, que siempre releerlos permite redescubrir sus obras y traer, digamos, permiten la innovación al revisar propuestas que no necesariamente son nuevas, ¿no? Poniendo en contacto con prácticas poco estimulantes, ya estableciéndole una jornada laboral a la que no existen posibilidades de tiempo para la actualización, ni para una auténtica planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de lo que día a día sucede en los centros y aulas escolares. No es por nada que aparezcan temas en la actualidad como el tema del burnout, ¿no?, del docente quemado, porque empieza a tener una carga administrativa que no sé exactamente si le corresponde al docente. Entonces, en vez de dedicarse a estas cuestiones de planificar, de coordinar, darle un seguimiento a la evaluación del estudiante, pues se tiene que preocupar por esos pases de lista, ¿no?, por calificación de exámenes, por las planeaciones, que si bien pues son necesarias, pero se convierten en una tarea tan burocrática. Entonces, el trabajo práctico, cuando no existe una reflexión, porque pues no existe un tiempo para la reflexión, estando tan ocupado el docente, suele estar dirigido en gran parte por la costumbre, la tradición y la rutina. A veces algún grado de coerción, especialmente si está sujeto a los imperativos de los libros de textos, que ya existe en sí pues este plan de estudio que se nos es dado, ¿no? Bueno, analizar el sistema educativo y por consiguiente lo que los ciudadanos aprenden en su paso por las instituciones escolares supone prestar atención no solo a los que denominamos el currículum explícito. Vemos otro, digamos, sinónimo, ¿no?, de el currículum vivido o el currículum real. Encontramos también este concepto de currículum explícito, sino también el currículum oculto, digamos, como su contraparte. Este currículum explícito u oficial aparece claramente reflejado en las intenciones que de una manera directa indican tanto las normas legales, los contenidos mínimos obligatorios o los programas oficiales, como los proyectos educativos de centro y el currículum que cada docente desarrolla en el aula. El currículum oculto hace referencia a todos aquellos conocimientos, destrezas, actitudes y valores que se adquieren mediante la participación en procesos de enseñanza y aprendizaje en general, en todas las interacciones que se suceden día a día en las aulas y los centros de enseñanza. Estas adquisiciones, sin embargo, nunca llegan a explicitarse como metas educativas a lograr de una manera intencional. El currículum oculto acostumbra a incidir en un reforzamiento de los conocimientos, procedimientos, valores y expectativas más acordes con las necesidades e intereses de la ideología hegemónica. Por eso es que las teorías que tienen que ver con la reproducción del poder se interesan bastante con el currículum oculto. De este modo sociohistórico, tal como vimos en la presentación anterior, sin embargo, el desarrollo del currículum oculto no siempre trabaja en la dirección de una consolidación de los intereses de los grupos sociales dominantes y de las estructuras de producción y distribución vigentes. El análisis del currículum latente
En cada situación concreta pone de relieve que la vida del colectivo estudiantil en los centros educativos no se caracteriza por un sometimiento sin más a los dictados de las normas, tareas y significados que les imponen sus docentes. Hablamos pues de una educación coercitiva. Los alumnos y alumnas acostumbran a resistir y alterar los mensajes a los que la institución les somete. Bueno, existe también análisis etnográficos detallados, como puede ser el de Willis, McRobbie, Ebernat y King, donde nos dice que es posible constatar que los colegios e institutos están diseñados para transmitir unos contenidos culturales con la finalidad de preparar a los miembros más jóvenes de cada sociedad específica para en el futuro desempeñar aquellos roles que precisa un modelo de sociedad definida desde los intereses de los grupos sociales dominantes. Esto es claro, ¿no? Cuando sabemos que existen pues escuelas que se convierten en escuelas de élite, que por el poder adquisitivo pues se pueden permitir pagar elevadas cuotas para tener acceso, que no nada más es para adquirir un capital cultural como pueden ser los conocimientos, sino que en muchas de las ocasiones entrar a este tipo de escuelas de élite, pues lo que se está comprando también es un capital político, aparte del capital cultural, un capital social, ¿no? Se relaciona directamente con adquirir relaciones personales con personas que posteriormente le permiten al individuo insertarse en un campo laboral. También desempeñar aquellos roles que precisa este modelo de sociedad, de acuerdo a los intereses de estos grupos sociales dominantes. Como resultado de la política educativa que en un momento histórico concreto se piensa y se legisla. También estas instituciones, nos dice Apple, abro la cita, en última instancia ayudan en la reproducción del conocimiento, que es técnico-administrativo, requerido entre otras cosas para expandir mercados, controlar la producción, el trabajo y las personas, abordar la investigación básica y aplicada que necesita la industria y crear las necesidades artificiales extendidas entre la población. Y vemos este análisis que hace Apple cuando está hablando de una producción, meramente una producción de un conocimiento que es técnico. Cuando hablamos de una técnica, es un proceso en el que se puede llevar a cabo esa tarea de la forma más eficaz, ¿no? Y bueno, que ha sido una construcción de esta política educativa a lo largo del tiempo, que no es de la noche a la mañana, y que también se legisla. Bueno, y que tiene como objetivo dentro de estos, digamos, grupos de poder, expandir los mercados para buscar, pues, que sean obreros, las personas que se están formando, para poder controlar la producción, mejorar la producción, el trabajo, ¿no? Las personas, estudiar a las personas, mucho, por eso es que se empieza a tener mucha relevancia el bienestar de las personas, porque esas personas que están laborando, pues si están, digamos, contentas, si están apacibles, si están en buenas condiciones, pues se traduce en una mayor producción. Se han dado cuenta, por ejemplo, que en algunos otros países, pues a los empleados se les facilita mucho las fechas para las vacaciones, porque pues esto también se puede traducir en que pues hay menos inasistencia al centro de trabajo. Entonces, en el momento en que los trabajadores empiezan a tener de alguna forma mayores, digamos, se empieza a apapachar mejor a estos trabajadores, pues es porque seguramente pues se está pretendiendo que la producción con ellos sea mucho mayor.
Bueno, y también está hablando de que va dirigido este tipo de aprendizajes que están también implícitos, que se convierten en parte del currículum oculto, pues es la necesidad de la industria, ¿no? De formar a estos profesionales, pero de lo que lo demanda la industria. Digamos que no vamos, bueno, a menos de que, dependiendo del perfil, ¿no? Que estudies directamente una ingeniería, no vas a encontrar, precisar en tu plan de estudios de forma explícita que pues la industria te necesita, ¿no? Con estas competencias que se te van a formar. Digamos que esto está implícito y que bueno, que va dirigido hacia ahí, hacia un mercado. Crear estas necesidades, nos dice Apple, esas necesidades artificiales extendidas, que como estamos hablando directamente de crear estos profesionales, que va dirigido a este mercado laboral, hablamos de un perfil profesional específico. Entonces pues él pretende formar el capitalismo que lo hace bastante bien. El capitalismo, estar creando constantemente estas necesidades artificiales, es decir, crear estos productos de consumo que no necesitamos, pero que nos han hecho creer que necesitamos. Por eso es que nos habla de estas necesidades artificiales, que una necesidad pues es una prioridad, ¿no? Y entonces sí o sí tenemos que tener, que no son necesarias por lo tanto, pero son, como se han hecho artificiales, pues ahora sí las necesitamos. Y que no nada más son de unos pocos. Nos habla de necesidades artificiales extendidas, porque no es una cuestión de unos pocos, sino que la mayoría de las personas requiere estas necesidades, ¿no? Las demanda. Y bueno, esta producción no siempre tiene lugar sin una aparición de fisuras al mismo tiempo, sin la creación de contradicciones, lo que proporciona diversas oportunidades para realizar aprovechamientos más democráticos de este conocimiento técnico administrativo y ponerlo al servicio de otras clases y grupos sociales que son más desfavorecidos. Con las nuevas metodologías de investigación en el ámbito de lo etnográfico, se empieza a poder ver cómo existe una rica y dinámica vida dentro de cada una de las instituciones escolares, vida que goza asimismo de una relativa autonomía. Bueno, esta autonomía es la que posibilita generar contradicciones que contribuyen a la transformación del sistema económico, político, cultural, religioso y militar que caracteriza la vida de esa comunidad en la que están insertas las instituciones educativas. Bueno, en los análisis acerca del sistema educativo y de las prácticas de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en las aulas, es preciso abandonar los lenguajes y análisis excesivamente críticos y paralizantes que no presentan aquí me saltó una página. Bueno, en esos análisis acerca del sistema educativo y de las prácticas de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en las aulas, es preciso abandonar lenguajes y análisis excesivamente críticos y paralizantes que no presentan posibilidades reales para una acción liberadora. Este excesivo negativismo fue algo que, como vimos, acompañaba a los discursos de las teorías de reproducción, pero tampoco era para cargar las culpas contra un modelo en el que el lenguaje de las posibilidades no tenía apenas cabida. Más bien se piensa que los modelos analíticos que constatan la posibilidad de una resistencia y de una producción de contenidos culturales, de destrezas y valores por parte de las personas que conviven en las instituciones de enseñanza, fueron en gran medida fruto de la caída
en la cuenta de que las estrategias anteriores contribuían a mantener el status quo vigente. Las propuestas de solución de tales modelos reproduccionistas avalaban suponía tener que asumir una situación de espera interminable y al mismo tiempo constatar cómo una institución académica trataba de domesticar a las nuevas generaciones. Bueno, pues muchos sectores dentro de lo educativo pues han dado cuenta de mucho de esta importancia que tiene el currículum oculto, tanto así que se empiezan a insertar otros dispositivos que permiten ir cambiando la realidad, ya no desde un análisis de las clases sociales, sino desde cambios culturales de lo que se va a encargar pues este contexto en el que estamos viviendo. Y bueno, empezamos a encontrar novedades, por ejemplo, que en las universidades, que en las escuelas se empieza a optar, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, ¿no? Que esto lo vamos endoculturalizando, es decir, que poco a poco se va convirtiendo en una nueva normalidad. Y bueno, esto pues obviamente pues existen contramovimientos, existen resistencia por los sujetos, pero que en cuanto más se normalice su uso, esto se va a convertir en una cuestión implícita, ¿no? Ahorita pues todavía es una cuestión muy explícita porque abiertamente se trata de insertar el lenguaje inclusivo. Sin embargo, esto con el paso del tiempo pues lo vamos a ir adquiriendo a más y más, ¿no? Bueno, es necesario profundizar en este debate negativo y desmenuzar la realidad con variadas técnicas de inmersión, especialmente etnográficas, para lograr de este modo violentar los modelos conceptuales vigentes hasta concebir otros modelos alternativos, como el que suponen las teorías de producción cultural. Este nuevo modelo permite pensar en prácticas contrahegemónicas frente al discurso reproduccionista anterior, que era paralizante y desplazaba la acción fuera de la escuela, a la lucha económica, política e incluso militar. Una vez realizadas las transformaciones radicales convenientes en el aparato económico político, es cuando se podía pensar en prácticas educativas diferentes, en el que pudiese hacer su aparición otra institución escolar estructuralmente distinta. Y bueno, vemos cómo se van insertando, bueno, pues estos tipos de dispositivos, este nuevo tipo de, digamos, enseñanzas, este tipo de cambios tanto de valores como de ideales. Por ejemplo, tomar en cuenta ahora la importancia de las emociones. ¿Qué importancia tenía hace unos años? No, digamos, este tipo de cambios culturales tienen que ver directamente con estos cambios sociales, que no son por nada, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que ahora se estudie bastante ahora la teoría de las emociones, que ahora se empiece a hacer mucha investigación en el caso de el aprendizaje para los adultos, ¿no? Pues tiene que ver precisamente porque estos cambios culturales apuntan a reconocer estos cambios. Estamos en una época en la que las personas, pues gracias a los avances en la salud, pues las personas viven más tiempo. Entonces pues no es raro que haya más investigaciones sobre los ancianos, ¿no? Porque ya llegamos, digamos, a ancianos y cada vez a más ancianos, ¿no? Aunque pudiera pensar a veces la gente que pues que no, que los de antes vivían más, lo que apuntan en algunas estadísticas es que pues históricamente digamos el promedio de vida de hombres y mujeres pues ha ido en aumento, ¿no? Esto se ve muy claramente, por ejemplo, en el momento históricamente, cuando la aparición de las vacunas, pues se duplica casi el tiempo de vida de las personas. Bueno, aparece esta imagen que es
de Alicia en las País de las Maravillas, de este autor de Lewis Carroll, y en un párrafo dice: nunca tuve la ocasión de aprender esa asignatura, continuó la tortuga artificial con un suspiro. Solamente me permitieron seguir los cursos ordinarios. ¿Y en qué consistía?, preguntó Alicia. Y nos dice la tortuga: pues nos enseñaban a beber y escupir, naturalmente, para empezar. Ahí aparecen los aprendizajes que están en el currículum oculto. O sea, muy seguramente no les estaban pretendiendo enseñar a beber y escupir, pero era una cuestión que era lo que ellos observaban y posteriormente reproducían, que era normalizado por esa tortuga. Y dice: pues nos enseñaban a beber y escupir, naturalmente, para empezar. Ya dice naturalmente como si fuera, digamos, algo normal, ¿no? Como que es algo que hacen todos. Replicó la tortuga artificial. Y luego las diversas ramas de la aritmética: a fumar y a reptar, y también la feificación y la dimisión. Bueno, entonces aquí empezamos a ver otra vez esta cuestión de que sí aparecen otra vez este currículum explícito, ¿no? Les enseña las ramas de la aritmética, era parte de sus materias, pero implícitamente también estaba aprendiendo a fumar y a reptar. Pues tal vez quien le estaba enseñando a hacer todo eso, pues era esta oruga, ¿no? Con la que se encuentra Alicia, y que como una oruga repta y también fumaba constantemente. Entonces aprendió cosas negativas esta tortuga: beber, escupir, fumar, pero no ya ver este currículum oculto como una connotación negativa, sino que siendo reflexivos de estos cambios culturales que podemos hacer en las personas de forma inconsciente, también podemos hacer estos cambios hacia una cuestión positiva, ¿no? De transmitir aquello que queremos que los estudiantes capten de nosotros. Bueno, desde luego que pues primero hay que trabajar en uno mismo, ¿no? Como docente, y para poderlo transmitir. Por eso, por ejemplo, cuando he visto algunas propuestas sobre el aprendizaje de las emociones, antes de que los estudiantes aprendan a reconocer sus propias emociones, el primero que tiene que aprender a reconocer sus propias emociones, pues es el docente, ¿no? Digamos, es empezar con uno mismo. Bueno, entre las referencias que estuve revisando para este tema de currículum oculto está Torres, del libro Currículum oculto de Morata; Terborch, La ideología del poder y el poder de la ideología, de España Editores; y Sacristán, que es una tesis doctoral de El currículum oculto, un estudio de socialización política desde la acción textual. Y muchos de estos autores revisan directamente a Weber, ¿no? Con la acción social, revisan algunas teorías críticas en la sociología. Muchos de estos autores revisan también la escuela de Frankfurt, ¿no? Con una epistemología crítica. Entonces es precisamente por esto que se relaciona, porque nos habla de que esta ideología se transmite con la enseñanza a partir de ese currículum oculto, que el poder también se reproduce, se institucionaliza, se mantiene. Cuando no nos damos cuenta de este currículum oculto, lo dejamos pasar desapercibido, y que la influencia del currículum oculto es tal que puede llegar a ser aún más grande que un currículum explícito. Y bueno, por el día de hoy termino con esta presentación.